Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema sobre la demanda marítima en La Haya. Pero hace un momentito hablábamos de la falta de una política de Estado de Bolivia frente a esta demanda. Yo me pregunto, Fernando, si Chile tiene una política de Estado de esta demanda. Yo creo que Bolivia sí ha tenido algo desde la propia guerra, ¿no? Tener este puerto propio y el acceso al mar, ¿no? Pero ha habido diferentes formas. Los que pensaban por el territorio experuano, volver al territorio boliviano, etc. Pero hemos tenido acá mucho el mito que mientras nosotros teníamos diferentes posiciones, Chile tenía una sola. Y no es verdad. Más bien se ha podido construir la demanda gracias, yo diría, a los buenos en Chile, que sí vieron que no podía dejarse a Bolivia sin una salida soberana. Entonces, por ejemplo, es muy diferente un Abraham König con esa línea dura, ¿no? Hemos ganado en la guerra y Bolivia no puede pedir nada, al canciller Borgoño, por ejemplo, de 1895, que dio un excelente discurso para explicar a las cámaras que sí había que darle a Bolivia. Ya en los tratados Bolivia perdía el territorio de Atacama, pero Chile se comprometía a darle Arica si ganaba el plebiscito o la Caleta Víctor. Es como, yo creo que el que ha dado más línea en estas demandas ha sido el abogado español, los otros que les digo, ¿no? Ahora sí. Lo que necesita Chile es presidentes como González Videla. Sí. Y ese González Videla fue el de los 50. Su canciller fue el que dijo en la carta, sí, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo diría que inclusive ahora en Chile hay tres posiciones bastante marcadas, ¿no? Por ejemplo, en el plano histórico. Unos que dicen que Bolivia no tuvo mar, que plantean que Chile, que nació sin mar. Que nació sin mar, que en realidad tomaron territorio que era de Chile. En eso está desgraciadamente gente como Villalobos, etc. Hay otros en el otro extremo, como Cástulo Martínez, etc., que reconocen que Bolivia... Ahí están los humanistas cristianos, que tienen toda una universidad, el Partido Comunista, aunque sea minoría, pero son gente... Inti Limán, ese conjunto además lleva ese nombre, ¿no? Y que respaldan la demanda. Respaldan la demanda, ¿no? Y hay que, son muy valientes además. Sí. Y en el medio están, lastimosamente hay un poco de decepción de socialistas, porque esperábamos que habían dado antes un discurso diferente, pero el miedo, ¿no? El miedo a la reacción de la opinión pública, el miedo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 dicen, hay temas pendientes, reconocen, o sea, sin exclusión, ¿no? Pero la canciller le entra miedo, no se avanza, ¿no? Y luego han sido los que más han manejado ese discurso, no hay nada pendiente, ¿no? Pero en los historiadores, dentro de esa línea de la concertación, hay mucha más apertura. Por ejemplo, reconocen el general que la historia, la causa principal es las riquezas naturales. Inclusive algunos de ellos llaman, como Luis Ortega y varios historiadores de muy buen nivel, la historia del salitre. Y sí reconocen que eso era de Bolivia, ¿no? Entonces hay esas, yo diría, tres posiciones y lo hubo a lo largo de la historia. Bueno, hemos tocado también un tema y el de este aliado natural que es Perú, pero en su acción durante la historia quizá no ha sido tan clara esa posición, ¿no? ¿Qué respecto a la lealtad de Perú con Bolivia? Un muy interesante tema. Yo creo que debemos partir de que lo que es Arica para Chile es el litoral para nosotros. El 6 de febrero de 1873 se firma el Tratado de Alianza Perú-Boliviana y era un compromiso de los dos países que ninguno debía firmar con un tercero un documento sin consultar al otro. Sin embargo, 1883, Tratado de Ancón, Perú firma la paz con Chile sin comunicarnos. 1884, 4 de abril, Bolivia firma el pacto de tregua sin comunicar a Chile. 1998, ellos firman el protocolo Billinghurst-La Torre sin avisarnos.
1904, 20 de octubre, firmamos el Tratado de 1904 sin avisarles. 1920, enero, 10 de enero de 1920, Bello Condecido, las notas protocolizadas, Perú protesta. 1926, 30 de noviembre, Francis William Kellogg, estadounidense, logra que Chile acepte cedernos Arica y Tacna, ¿no? El Perú se opone. En 1919, ambos países presentamos nuestra demanda ante lo que sería después la Sociedad de las Naciones, y noche antes de presentar, el Perú se retira. En 1950, las notas del 50, Chile proponía el uso de las aguas del lago Titicaca, Perú se opone, ¿no? En 1975 ya prácticamente Chile tenía decidido cedernos un corredor. La propuesta del Perú echó por tierra la solución. Entonces yo creo que debemos tomar con muchas pinzas. No podemos juzgar esa conducta del Perú porque, reitero, los estados tienen intereses, no tienen amigos, pero sí debemos tomar con muchas pinzas y con mucha habilidad, con una estrategia diplomática muy consistente, y lograr la posición firme del Perú, ¿no? Estos elementos históricos nos dan a entender que no es que Perú no sea confiable, pero que va a actuar en función de sus propios intereses. Entonces ese es un elemento más para tomar en cuenta en la negociación. Mauricio, así es la historia, ¿no? Sí, y nosotros así la reflejamos también. Sí, queda esa sensación de que pasarán por lo menos alguna generación más para que maduremos entre los tres países, porque es un problema de tres, ¿no? Yo lo veo así, desde el mismo hecho que con la reflexión que nos quedábamos con Fernando, el hecho de que por qué el escudo de Arica tiene el Cerro Rico de Potosí en el escudo, y por esa vinculación natural con ese puerto que tiene Bolivia, y la historia ha hecho que fundemos el puerto La Mar en Cobija, y bueno, es parte de nuestra construcción social también, ¿no? Esa parte histórica que habrá que ver cómo generacionalmente lo vamos resolviendo con madurez, y bueno, con estas ideas que tiene de hacer una verdadera política de Estado, ¿no? Recuperando un poco lo que dice Fernando, y me quedaría con ese librito de Edmundo Pérez Lloma, se llamaba La Misión, que fue en 2005. Después del fracaso de las negociaciones de gas por mar, los chilenos decían que era posible hablar del tema, siempre y cuando Bolivia baje el tono y no hable de demanda, sino hable de aspiración, ¿no? Y que en la Cancillería chilena habían como que dos bandos, ¿no? Los halcones y las palomas. Entonces había que matar a los halcones. Habrá que ver cómo está esa descripción de la fauna diplomática chilena para entender y poder negociar con ellos de acuerdo con lo diga la Corte Internacional de Justicia. También hay un dicho, ¿no? Sí. Los gamarristas. Los gamarristas. Ah, sí. Como Agustín Gamarra invadió Bolivia, es que son los duros con Bolivia, ¿no? Y los otros son más bien los pro Bolivia, ¿no? Sí. Y hay muchos, felizmente, también. Sí. Esa teoría de los palomos y los halcones es muy interesante. Está basada en el pensamiento de Frederick Lanzarini, un argentino que propuso una línea de estudio de la estrategia, y que particularmente en la actualidad en nuestra Escuela Naval de Estado Mayor se la estudia. Es muy interesante esa línea comparativa con los halcones y los palomos, pero creo que también en Bolivia tenemos un poco de ellos. Sí. Tenemos un poco y se ha visto, ¿no? Sí. Y otra cosa que no hay que olvidar es que tenemos que llevarnos bien con todos. Brasil y Argentina han jugado siempre un rol Fundamental. Si no, el 1904 no hubiera habido quizás el tratado, si no nos hubiera llevado mal en ese momento con Brasil por la guerra del Acre, con la Argentina también. Y ahora con todos tenemos que, con todos los vecinos, ¿no? Eso es realmente, por eso la cuestión geopolítica. Exacto. No podemos dejar de ver que Argentina y Brasil sobre todo tuvieron bastante que ver. Y un detalle interesante, ya que lo toca Fernando, las únicas oportunidades en las que Chile se nos acercó
con franca voluntad de solución ha sido cuando sus intereses estaban en peligro. Claro. Tenía problemas con la Argentina por la puna de Atacama, ¿no? Entonces se nos acercó y firmaron los 3 tratados de 28 de mayo de 1895, porque sus intereses estaban en peligro. Y Chile sacrificó más de 1 millón de kilómetros cuadrados, claro, que sabía por qué lo hacía, ¿no es cierto? En 1920 ocurrió lo propio. Siempre que Chile vio que sus intereses estaban en peligro o su imagen internacional corría el riesgo de empañarse, recién se nos acercó con buena voluntad. Y una vez solucionado el problema, soberbia, dilación, abuso, presión. Chile dice que el Tratado de 1904 ha sido firmado en consenso. No, revisemos el escenario. Había una chilenofilia tremenda acá, se prohibieron publicaciones, se intervinieron las imprentas, se encarceló a los excombatientes de la Guerra del Pacífico, se expulsó a muchos bolivianos, se prohibió hablar en público durante 2 años sobre el tema. Es un cúmulo de escenarios. En 1884 llegaron al Titicaca, la lancha Colo Colo estaba en el Titicaca, el 83, un año antes, para presionarnos, y en la línea de Calama, Perú, tenía Calama, Puno, tenía 15.000 hombres. Entonces, esa conducta oculta de Chile es la que hay que analizarla. Tenemos 3 minutos para terminar el programa y yo quería finalizar justamente con cómo había terminado Bolivia los alegatos, adelantando que ya tiene propuestas de solución a la controversia. ¿Cuáles son las propuestas más viables? Bueno, eso sí queda para más de 3 minutos. Sí. Pero diríamos, sí, podría escoger una. diríamos en resumen que todavía se repiten viejas propuestas, pero ya más modernas, ¿no? Indudablemente Arica, por su cercanía, es siempre una tentación, ¿no? Y hacer el corredor o hacer de ese puerto un puerto trinacional, porque Perú no va a ceder. permitir que nos den Arica, claro. sino más. La otra que es bastante viable es un enclave en lo que fue nuestro, ¿no? A mi modo de ver, ese enclave podría ser en la vieja Cobija, que fue destruida por un terremoto poco antes de la guerra, y de ahí por qué se trasladó la capital a Antofagasta, y que hoy a los chilenos no les interesa mayormente, y que además está protegida por una cordillera que hace que no rompa el territorio chileno, ¿no? Y la otra, ya quizás pensando en una evolución del pensamiento latinoamericano, hacer un territorio trinacional entre Perú, Bolivia y Chile, que le garantice a Bolivia, obviamente, un acceso soberano. Le paso la pregunta, por favor. Muy interesante. En toda la historia se han dado, 61, por un lado 55 propuestas de soluciones, pero ninguna de ellas cumple las exigencias de los 3 países. Yo tengo una propuesta que, si nos ubicamos en el mapa, en la parte norte del territorio invadido, están los territorios que fueron de soberanía del Perú, que nunca va a aceptar Perú que sean cedidos, ¿no? Si Chile nos cede al sur de ese territorio un corredor que desemboque en un enclave, ya se evitaría la opinión del Perú. Pero ahí viene la pregunta. Si nos dan un corredor ahí, se rompe la continuidad del territorio chileno. Para solucionar ese problema, en el corredor, al medio del corredor, se erige un puente. Yo lo llamo el puente ya por la configuración. Sí. Entonces tenemos el corredor y al medio un puente aéreo, por supuesto, de largo, de ancho y de altura variable, 2 kilómetros, 3, 20, 10, no los 154, ¿no? Y por debajo continuaría el territorio chileno. Esa propuesta cumple con las exigencias de los 3 países. Me parecería que podría ser una solución viable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Estamos ya terminando el programa con la petición final de Bolivia ante la Corte, que reconozca que Chile tiene la obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que la ha incumplido y que debe hacerlo de buena fe en un plazo razonable. Muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana.